Bien, estábamos hablando de 5G, que la implementación de 5G va a ser un poco compleja por la inversión que requiere, ya que se tiene que disponer una gran cantidad de antenas adicionales a las que uno se puede imaginar, y aparte hay que llegar con fibra óptica a cada una de esas antenas por el tiempo de demora o tiempo de latencia que se admite para la comunicación en 5G. Es decir, que de cualquier manera se supone que para esta parte de Narrowband IoT va a haber compatibilidad con 4G y 5G. Es decir, que no nos tendría que preocupar. De esta manera, entonces, vamos a tener una forma de transmitir paquetes de datos de pequeño tamaño y en forma esporádica utilizando la red existente sin necesidad de efectuar acondicionamientos por parte del usuario en su red. Y al final vamos a ver los módems que se pueden llegar a implementar y que ya existen hoy en día sobre esta tecnología. ¿Qué es entonces NB-IoT? Ahora NB-IoT en la versión para el guarda de tren es una tecnología LP1 que existe aprovechando bandas abandonadas de telefonía o bien utilizando partecitas de la asignación que se le haga a una empresa de telefonía celular para utilizar hoy en día 4G o LTE. Entonces, dentro del concepto genérico de LP1 NB-IoT, que era lo que decíamos para el guarda de tren, hay dos alternativas que van a ser CAT-M1 o también se lo puede llamar, se lo puede encontrar de acuerdo con el proveedor de literatura como LTM, o bien NB-IoT propiamente dicho. Van a ocupar 180 kHz, que vendría a ser un canal, lo que llama en realidad más técnicamente un resource block, y que esos 180 kHz se van a poder asignar de varias formas distintas, de tres formas distintas, de acuerdo con la decisión del proveedor de servicio, de la empresa de telefonía celular. Este es un tema que requiere bastante detenimiento cuando uno va a adoptar NB-IoT, tiene que ponerse bien de acuerdo con la empresa prestadora, es decir, con Claro, con Movistar o eventualmente con Fibertel si llegase a ofrecer el servicio, que hasta donde sé no estaba comercialmente disponible. ¿Por qué? Porque de acuerdo con la zona en la cual se utilice, la zona del espectro en la cual se utilice, serán todo un conjunto de parámetros de ajuste que la gente de las empresas lo llama timers. No son solamente timers, sino que son características de la comunicación elegida. Sí, lo que se requiere entonces es un ajuste de nuestra comunicación con lo que el proveedor puede llegar a ofrecer. Lo que hace NB-IoT, ahora de vuelta en forma genérica, es utilizar el protocolo LTE o 4G, eliminando aquellas cosas que sean imprescindibles para la comunicación de voz o por la comunicación de grandes paquetes de información, como pueden ser fotos, videos, audios, etcétera, y que aquí no son necesarios, y quedarnos con un pequeño pedacito de todo el protocolo, porque nos interesa minimizar el consumo. Y recuerden ustedes que la mayor parte de la energía del sistema de conexión LP1 se da cuando transmite. Por lo tanto, si yo empiezo a eliminar
todo aquello que no sea imprescindible dentro de la parte de señalización y de la parte de localización, todo eso me permite ahorrar energía. Y ahí es donde entra, junto con los paquetes pequeños de datos, junto con la periodicidad de las comunicaciones, y una comunicación cada 6 horas o similar, me permiten tener el ahorro de energía que hemos mencionado anteriormente. Entonces, buscamos minimizar consumo tomando un subset del protocolo de LTE. Aprovechamos la infraestructura y solamente se requiere una actualización de firmware que las operadoras de telefonía celular, una de las dos opciones, la CAT M1, al menos Movistar, la tenía sin cargo por parte del proveedor Ericsson de infraestructura. Para la otra, tenían que pagar un monto, para decir, para NB-IoT, lo cual a principios del año 2019 le hacía que se demorase un poco la puesta en funcionamiento y en oferta de NB-IoT propiamente dicha. Por cada antena se podrían llegar a comunicar 100.000 dispositivos. No estamos pensando en 100.000 dispositivos simultáneamente, sino que son 100.000 nodos distintos que en forma esporádica, piensen ustedes que pensando en un promedio de comunicación de un nodo cada 10 horas, permite comunicarse a 10.000 dispositivos por hora, si fuera necesario, lo cual sí da la posibilidad de, siendo pequeños paquetes, de hacer uso de la infraestructura actual existente sin sobrecargarla. También permitiría escalar significa aumentar la cantidad de nodos conectados, si fuera posible, debido a que puedo llegar a tener mayor cantidad de medidores de agua, por ejemplo. Piensen ustedes la densidad que existe en las grandes ciudades, como por ejemplo en zonas de Buenos Aires como Caballito, Belgrano, en los cuales hay muchos edificios de muchos pisos y que cada uno tiene su medidor de energía eléctrica, su medidor de agua, su medidor de gas, y entonces sí se puede llegar a tener una cantidad de nodos por antena muy, muy importante. La comunicación es bidireccional, half duplex. Del dispositivo a la red se le llama uplink y es prioritaria y utiliza la técnica de FDMA, es decir, acceso múltiple por división de frecuencia. Lo que voy a contar a partir de ahora hay que tomarlo con pinzas, porque voy a buscar utilizar términos poco académicos o no totalmente precisos, buscando facilitar el entendimiento o la captación de la idea. Entonces, lo que se hace es asignar a cada nodo un pedacito de frecuencia, una pequeña parte de frecuencia, para que ese nodo suba datos a la red. Al revés, en sentido contrario, se utiliza FDMA pero ortogonal, utilizando una modulación que es QPSK, es decir, en fase, algo similar a lo que habíamos visto para los módems telefónicos, en fase, pero también incorporando, para poder poner mayor cantidad de bits por cada audio, incorporando variación de amplitud, más de una amplitud, y de esa manera logro mejorar la transferencia por unidad de tiempo.
permite una pobre velocidad de subida y de bajada. 20 kilobits por segundo y 200 kilobits por segundo para la bajada. Como máximo cada mensaje podrá llegar a tener 1600 bytes y no más que eso. Entonces estamos acá recalcando que esto está pensado para básicamente telemedición, transmisión de eventos importantes como alarmas, como actuaciones por falla de algún servicio. Transmitiendo 200 bytes por día, la vida útil de las baterías es de 10 años. Fíjense que estamos poniendo algunas condiciones importantes. 200 bytes por día. Aquí hay otro parámetro también importante que es, que no lo tenemos en cuenta en esta mención, en este cálculo, que es la distancia con la antena. Esto es una metodología de comunicación por reiteración de transmisiones. En el caso de que la recepción no haya sido buena, se tiene que retransmitir hasta que se pueda llegar a obtener la totalidad del paquete transmitido. Entonces, si estamos a gran distancia, vamos a tener mayor cantidad de retransmisiones y por lo tanto va a aumentar el consumo, porque vamos a tener que estar transmitiendo o recibiendo múltiples veces lo mismo para tratar de formar un solo paquete de buena calidad. ¿Alguna pregunta, alguna duda? No, no, de momento no. No, ninguna. Gracias, Juan Carlos. FDMA entonces es dividir el espectro en canales y vamos a mencionar 3 frases que hemos utilizado y las vamos a expandir un poquito, sin tampoco entrar en demasiado detalle. Dividimos el espectro en canales, cada canal está en una frecuencia distinta, y asignando cada uno de esos canales a distintos usuarios. Usuarios y o comunicaciones. Y que lo que se busca es que esas comunicaciones sean íntegras con muy baja intermodulación, es decir, que un canal no interfiera con el otro, un usuario, perdón, no interfiera con el otro. Y para eso se puede llegar a compartir el acceso usando distintas técnicas, como por ejemplo modulación por, de frecuencia, por TDMA, es decir, por acceso múltiple por división de tiempos o por división de frecuencias, y todos estas técnicas de modulación no interfieren entre sí y están incorporadas a distintos niveles del modelo ISO-OSI. El OD o FDMA es el FDMA ortogonal. El FDMA ortogonal significa que no solamente se asignan frecuencias a distintos usuarios, distintas frecuencias a distintos usuarios, sino que se reasignan temporalmente. Entonces, aquí tenemos dominio frecuencias y acá tengo frecuencia 1, frecuencia 2, frecuencia 3, frecuencia 4. Fíjense que esta frecuencia 3 es en un cierto lapso usada por el usuario 1 y en otro momento usada por el usuario 3. Estas otras 3 frecuencias son en un cierto lapso usadas por el usuario 2 y luego usadas por el usuario 3. Entonces, lo que se llama OFDMA significa incorporar el dominio temporal conjuntamente con el dominio frecuencial, es decir, que las frecuencias se reusan temporalmente. Esto es muy divertido verlo en
la pantalla, y me imagino que debe quedar bastante claro, lo que también es sumamente complejo es lograr la sincronización. Es decir, saber en qué momento cada usuario va a poder disponer de qué frecuencias. Entonces, ese es el núcleo de todo el proceso de Narrowband IoT. La última expresión es el QPSK, es decir, PSK, modulación por desplazamiento de fase, cuaternario, que significa que están en cada baudio vamos a estar enviando 2 bits de acuerdo con la fase que tengamos en la señal que transmitimos. Por otro lado también, si hacemos variar la amplitud, vamos a poder transmitir hasta 8 o 16, vamos a poder usar o 3 o 4 bits por cada audio que estemos transmitiendo. Entonces, ¿por qué NB-IoT? ¿Por qué NB-IoT si existe GPRS? GPRS dijimos que existía desde la época de 2,5G. ¿Por qué estamos redescubriendo la rueda si tenemos algo que ya existía y se usaba y lo tenían los vehículos, como por ejemplo los camiones y como por ejemplo los automóviles en todo el sistema de seguridad para evitar que se los roben? La razón más importante es el consumo. Porque GPRS fue pensado para montarse sobre equipos alimentados con la batería del auto o la batería del camión. Con lo cual, grandes problemas de consumo no tenían, es decir, que funcionó bien hasta el momento en que quise llegar a tener esa comunicación inalámbrica en dispositivos que yo quería cambiar las baterías cada 5 o cada 10 años, como por ejemplo en el medidor de agua. Entonces ahí yo no quiero ir todos los días a cambiar las baterías y no puedo hacerlo alimentar con 220 o con cualquier tensión derivada de la misma. Otro tema importante es el alcance, porque en el caso de GPRS requería estar en un cierto entorno cercano de la antena, y acá estamos hablando de poder conectarnos a una decena de kilómetros de la antena. La velocidad de transferencia en el caso de GPRS era baja, por lo tanto para enviar un paquete voy a tardar más tiempo y por lo tanto voy a consumir más energía. Acá, al hablar de kilobits por segundo, voy a poder transmitir mi paquetito en un lapso muy corto y consumiendo muy poca energía. El ancho de banda para GPRS también es muy bajo y me permite entonces, con todo esto y con las técnicas de modulación que se emplean, NB-IoT en cualquiera de sus dos variantes, me permite tener una mejora de sensibilidad de 20 dB respecto de GPRS. Lograda todo eso utilizando banda angosta, es decir, frecuencias pequeñas, pequeño ancho de banda, no voy a estar expandiendo como en el caso de LoRa, y aparte la diversidad temporal, es decir, la reasignación de frecuencias en el tiempo a distintos usuarios. Todo esto con el precio que vamos a tener que pagar, que es la sincronización, saber en qué momento tiene que entrar cada nodo. ¿Por qué banda angosta? Bueno, porque de acuerdo con lo que nosotros conocemos, de acuerdo con el ancho de banda es el ruido que tengamos. Cuanto mayor sea el ancho de banda, mayor va a ser el ruido generado,
y por lo tanto nos conviene trabajar con banda angosta, porque de esa manera se puede llegar a filtrar mejor el ruido porque está concentrado en una zona menor y con menor energía. Vamos a trabajar con le vamos a asignar, por ejemplo, a NB-IoT en sus dos variantes, le vamos a asignar 180 kHz. Esos 180 kHz se van a dividir en 12 canales de 15 kHz cada uno de ellos. En el caso de que estar trabajando a mucha distancia, se puede llegar a reducir lo que se llama la granularidad, se puede llegar a reducir a 3,75 kHz, lo cual significa que en el canal que tenía asignado, en lugar de poder poner 12 subportadoras para 12 usuarios distintos, podría llegar a poner 48 subportadoras para otros tantos usuarios distintos. Entonces, eso lo va a hacer en forma automática el sistema de acuerdo con la calidad de la recepción. Es decir, siempre se busca que sea adaptativo, es decir, que no sea algo fijo, que estemos mal utilizando el recurso energía, sino que el sistema se va a ir adecuando a las características de la comunicación. De acuerdo con las características específicas de la comunicación, distancia, perdón, ¿me escuchan? Se cortó por un momento la comunicación mía. ¿Me están escuchando ahora? Sí, pensé que se me Sí, había sí, se cortado a mí. escucha. Marcelo, Sí, yo tengo una pregunta claro. respecto del ancho de banda de IoT. ¿Cuál sería el ancho de banda de eso? Asignado a un canal de NB-IoT Sí. es de... Es decir, es un canal dentro de la banda de LTE. Marcelo, justo se te cortó en donde me estabas y no entendí. ¿Me podrías repetir? Perdón. Estoy tratando de resolver un pequeño problemita técnico, por eso a ver. ¿Ahora me escuchan nuevamente? Sí, escucho. Bueno. Estaba diciendo que nosotros tenemos un determinado ancho de banda asignado a telefonía celular. Entonces, por ejemplo, a Movistar le ofrecen un determinado canal. Ahora vamos a ver en un gráfico un poquito mejor lo que estoy diciendo, pero un canal. Entonces, dentro de ese canal de 180 kHz, 180 kHz se asignan para NB-IoT. Ajá. Entonces, dentro de esos 180 kHz para NB-IoT, en forma estándar, tengo 12 subportadoras para 12 usuarios. Bien. Si fuera necesario disminuir el ancho de banda para minimizar el ruido, por lo que dijimos antes que el ruido es proporcional al ancho de banda, se puede lo que se llama aumentar la granularidad y cada uno de esos subcanales de 15 kHz se divide en 4, cada uno de ellos de 3,75.
Bueno, todo eso tiene una métrica que vamos a ver en unos minutos. Bien. Y lo que decíamos antes era que se pueden llegar a producir, para lograr que estadísticamente lleguen bien los datos al receptor, repeticiones de 128 a 2048 veces para garantizar que el receptor interprete los datos que estamos enviando. Y la idea es que el receptor tenga la inteligencia suficiente como para ir sacando, pero qué mal que estoy, para ir sacando de a pedacitos, de a paquetitos, los bytes que necesito para armar un mensaje completo recibido en forma satisfactoria. Dicho de otra manera, repito 128 veces lo mismo y saco el primer byte del primer mensaje, el cuarto byte del segundo mensaje, el quinto byte del tercer mensaje y así sucesivamente. Voy tomando pedacitos de cada uno de los paquetitos que retransmití hasta formar el paquete completo. Las características de la comunicación se pueden dividir en tres grandes grupos: normal, robusta y extrema. Extrema quiere significar que estoy a gran distancia y tengo que esforzar el oído para recibir algún paquetito de datos que me llegue. Robusta quiere significar que hay que poner un poco más de energía, y normal significa que estoy cerca de la antena, la comunicación se puede hacer sin grandes exigencias de retransmisión. Esto es de acuerdo con la intensidad de la señal, que irá desde 0 dB, 10 dB y 20 dB para normal, robusta y extrema respectivamente. Bueno, todo esto forma parte del proceso de negociación. Entonces, cuando un nodo se enciende, se conecta, se trata de loguear por ese servidor de logueo que habíamos visto que había en la configuración original. Se trata de loguear con la antena y ahí empieza el diálogo y empiezan a contarse las costillas, como decíamos en el pueblo. A ver efectivamente qué cantidad de veces tengo que retransmitir para que el otro me escuche. Podría llegar a darse el caso que esté a una distancia tan grande que no tenga ningún nodo cerca. Entonces, el nodo que quiere transmitir se da cuenta que nadie lo escucha, entonces se apaga. Ahora, si estoy a una gran distancia, empiezo a enviar y veo, es decir, empiezo a enviar, mando 128 veces lo mismo. No tengo respuesta, pruebo mandándolo 256 y así sucesivamente hasta llegar a hasta las 2048 intentos, y ahí es donde veo en qué punto del otro lado me escuchan y me contestan. En el caso que en esas 2048 reiteraciones no me escuchen, significa que estoy en el medio de la nada y que no tengo ninguna antena cerca. Acá hay que tener en cuenta, para todo lo que estamos diciendo, que depende de la celda, a la altura que esté la celda, a la distancia que esté la celda, qué es lo que tengo entre la celda de telefonía celular y mi nodo, si hay edificios, si hay campo abierto, si hay árboles, si hay... Bueno, todo eso me va a afectar en la comunicación y también, por ende, en el consumo. Así que todo esto va a depender de cuánto efectivamente me vayan a durar las pilas de mi sistema y cada cuánto las tengo que cambiar. Bueno, ¿cómo es que se implementa? Y acá empieza una parte un poco más densa, que es lo que se llama numerología. NB-IoT dijimos que es un subconjunto de LTE
y hay una unidad en LTE que se llama PRB, Physical Resource Block, que tiene 180 kHz. Y de acuerdo con el proveedor de telefonía celular, se puede asignar el canal de NB-IoT de 180 kHz usando una banda de GSM del viejo, de la vieja telefonía celular que ya no está en uso, y reavivarla y usarla para esta frecuencia, para este uso. Es decir, GSM ya cayó en desuso, eso era, eh, 2. Eso es 2G básico, cayó en desuso, se tuvieron que liberar bandas de frecuencia, se podría llegar a utilizar una de esas bandas abandonadas para utilizar un canal de 200 kHz, en particular porque esa era la métrica de GSM, de 200 kHz para poner ahí nuestra comunicación de NB-IoT. Cuando digo esto estoy diciendo decisión que tiene que tomar el proveedor. Movistar, claro. La otra posibilidad es utilizar lo que se llama la banda de guarda, es decir, la separación entre, por ejemplo, dos bandas asignadas a proveedores distintos. Y ahora el dibujito va a quedar un poco más claro. Y la otra es sacar un PRB asignado a LTE y meter ahí nuestro canal de NB-IoT. Acá queda un poquito más claro, por ejemplo. Esta es una portadora de 10 MHz asignada a, por ejemplo, Movistar. Aquí a la derecha tendríamos otra de, por ejemplo, asignada a personal. Entonces, lo que se llama banda de guarda, que es la separación entre una portadora y otra portadora, que pueden ser asignadas eventualmente a distintos proveedores, ahí se puede llegar a colocar, ahí se podría, en esta banda de guarda se podría llegar a la separación, que es donde terminaron todos los PRBs, ahí es donde se podría llegar a colocar la asignación de NB-IoT. Este sería el standalone, es decir, usando la banda de GSM abandonada. Entonces, esta sería donde terminaron los Physical Resource Block asociados a cada uno de los canales de LTE, utilizar la separación donde terminaron ya todos los PRBs, colocar ahí la NB-IoT como banda en la zona que se llama banda de guarda. La otra es la de sacar un canal de estos de circulación para telefonía celular, para LTE, y asignarla a, NB-IoT. Entonces, las tres opciones son dentro de la banda, en la banda de guarda, o standalone, que significa fuera de las bandas asignadas a LTE. Ahora con este gráfico quedó un poco más claro. Sí, sí, quedó claro, Marcelo. Juan Carlos. Siempre son una consulta siempre en el 49 PRB o es ¿Cómo? un, digamos, un identificador. En el gráfico con un PRB siempre son 49 Sí, son sigla 50. o ok, tenía esa duda. Son 50, serían desde el 0 hasta 49, son 50 por 180 kHz asignados a cada uno de ellos, y con separaciones que tenemos entre algunos de ellos, nos dan 9 MHz, que con la separación de banda de guarda son los 10 MHz asignados a una portadora de LTE. ¿Está bien? Sí, sí, gracias. Por nada.
Bueno, entonces la numerología es la forma de asignar números identificatorios en NB-IoT es coincidente porque está heredada por LTE. Entonces tenemos 12 subportadoras de 15 kHz cada una de ellas. Lo que habíamos llegado a que eran 180 kHz, es decir, que era el espacio que se tomaba de 180 kHz aquí o aquí, o bien en la parte de tiempo, para el caso de OFDM, se dividen en la parte de tiempos en ranuras de medio milisegundo y que se utiliza esa ranura para transmitir 7 símbolos. Cada recuadrito, ahora lo vamos a ver un poquito mejor me parece, cada recuadrito de tiempo-frecuencia se lo llama Resource Element, RE, y está compuesto por una frecuencita, un pedacito de frecuencia durante un cierto lapso. Entonces, a ver, vamos a ver un poco acá. Entonces, esto, lo que estamos diciendo nosotros es que acá hay un montón de cosas que no nos interesan, y acá tampoco, pero acá lo que tenemos es una frecuencia asignada durante un cierto tiempo. Entonces, esto que nos aparece acá como un recuadrito quiere significar que es en la intersección de tiempo-frecuencia y que entonces esa intersección de tiempo-frecuencia recibe el nombre de Resource Element. Es una frecuencia asignada a un usuario, es decir, una subportadora asignada a un usuario durante un cierto tiempo. Y que, según se supo, según dijimos, se reasigna temporalmente. Seguimos con un poco la numerología. Entonces, 2 ranuras de tiempo forman una subtrama, 1 milisegundo. 10 subtramas forman una trama, 10 milisegundos. Las tramas van a estar manejadas, identificadas por un número en módulo 1024. Entonces, se va a repetir 1024 veces esa trama de 10 milisegundos, formando lo que se llama una hipertrama, que tiene aproximadamente 3 horas de duración. A partir de eso, si nosotros imaginamos que por distancia tenemos que trabajar con una mayor granularidad de 3,75 kHz, se crea una segunda numerología con 48 subportadoras en lugar de 12 subportadoras. Entonces, en esta otra numerología, las ranuras de tiempo son de 2 milisegundos, y entonces, para mantener la compatibilidad, que era que la trama duraba 10 milisegundos, entonces ahora la trama va a estar compuesta por 5 ranuras, y no para hablar de una subtrama de 1 milisegundo y 10 subtramas formando una trama, sino que acá se hace de otra manera, se hacen 5 ranuras de 2 milisegundos cada uno, porque estamos a gran distancia, y si alargamos el tiempo, tenemos más posibilidades de escuchar la información que se nos está llegando. Es decir, cuando uno le decimos al otro, habla más despacio que no te entiendo, bueno, eso es lo que estamos haciendo, aumentando la trama. Acá vienen las definiciones que las dejo como referencia, porque no es la idea entrar demasiado en detalle, pero acá está graficado que tenemos tramas pares y tramas impares. Entonces, en las tramas pares van a estar constituidas por 10 subtramas. La primera de las cuales va a tener un significado, tanto en el uplink como en el downlink. La primera de todas ellas será la de señalización y de sincronización.
Y acá lo que vamos a ver es que durante un cierto tiempo va a haber un conjunto de frecuencias que se van a utilizar para funciones específicas de sincronización. Es lo que llamamos acá NPRACH. Entonces, al principio de todo, el canal inicial está utilizado, la trama inicial, no el canal inicial, la trama inicial está utilizada para enviar información sobre con qué red nos estamos comunicando y con qué celda nos estamos comunicando. ¿Qué red significa? El proveedor. Será, por ejemplo, Movistar del área urbana del AMBA o bien Movistar del interior del país. Y así también la identificación de sobre qué celda nos estamos comunicando, porque existe en algunos lugares del país de que comparten las celdas, en las cuales hay poco tráfico, comparten las celdas más de una empresa. Bien, después viene también la identificación para el canal de enlace descendente, para todas las señales de control, y luego es el canal, toda esta parte es el canal compartido para el envío de información en cada una de esas tramas, mientras que en el uplink también tenemos utilizar la primera trama para enviar información de sincronización y de ubicación, y que después de eso tenemos la asignación de la inicialización, identificación y sincronización, utilizando por un cierto tiempo algunas frecuencias especiales, y luego tenemos para el manejo de canales aleatorios. Bueno, todo esto, bueno, tenemos también el manejo de la, como dijimos que era comunicación half duplex, la parte de conexión para informarle al receptor que puede comenzar a transmitir si fuera necesario. Bueno, todo, hay buena parte, buena parte para la asignación de sincronizaciones, y la idea es entonces redondear en que el secreto de la comunicación de Narrowband IoT es utilizar mecanismos de sincronización tanto en frecuencia como en tiempo para garantizar que cada usuario tenga su resource element, su cuadrito de frecuencia y tiempo, y que sepa en qué momento ir a leer y en qué momento puede llegar a escribir y dónde leer y dónde escribir. Entonces, aquí lo que tenemos es la estructura de subtramas y tramas, de manera de lograr representar en un diagrama lo que habíamos hablado anteriormente. Entonces acá tenemos 16 subtramas perdón, 10 subtramas de 1 milisegundo cada una de ellas. Eso se repite en 1024 tramas, y que eso da lugar a un lapso de 10 horas, y de eso va formando lo que se llama la hipertrama, que es una escala aún mayor dentro de todo el mecanismo. Y para ir redondeando, ¿de dónde viene el tema bajo consumo? El tema bajo consumo viene vinculado con la periodicidad de la comunicación y la distancia de la comunicación, es decir, las técnicas de ahorro de energía.
Se busca trabajar con la menor potencia de transmisión posible, y para lo cual se usan dos técnicas de ahorro de energía. Por un lado es la recepción esporádica, es decir, la recepción no continua, sino en ciertos momentos también la que se tiene que sincronizar, para lo cual tienen relojes estables tanto los nodos como las celdas. Entonces no está permanentemente recibiendo ni tampoco permanentemente transmitiendo. Y también es el estado idle, el estado ocioso, en el cual entra el nodo en el caso que no tenga información prevista para transmitir y no tenga que mantenerse en contacto obligatoriamente con la antena, de vinculación. Este ciclo ocioso obliga a que periódicamente, es decir, periódicamente significa tiempos importantes, tenga que estar, que sea encuestado el nodo para saber si está vivo. Si después de un cierto tiempo no se produce ninguna respuesta, el resource element de ese nodo es dado de baja y puesto en oferta para asignar a otro. Entonces, es necesario que el nodo periódicamente conteste las requisitorias de la celda para lograr, para poder llegar a tener un censo de unidades que están activas. Entonces, requiere acá también dentro de la implementación de LTE reducida, que el nodo sea activado solamente cuando sea imprescindible. Estoy buscando una garantía de que no se va a interrogar un nodo cuando no tenga información obligatoria o cuando no sea la vinculación para garantizar que aún está conectado en la red. Aquí vemos, por ejemplo, en el gráfico la forma en la cual se conectan las distintas subportadoras con las coberturas a distancia. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de normal, robusta y extrema? Entonces, de acuerdo a la distancia a la cual se encuentre el nodo de la antena, será el consumo de energía y la cantidad de paquetes de datos que efectivamente podemos transmitir por unidad de tiempo y por miliwatt. Entonces, aquí es, a medida que nos vamos alejando, baja la cantidad de datos transmitidos por unidad de tiempo, porque se necesitaba ampliar el oído. Para el caso de la comunicación extrema, es cuando hablábamos de la granularidad de 3,75 kHz. Entonces, en ese caso tenemos que ampliar el tiempo, aumenta el consumo al tener más tiempo escuchando y más tiempo transmitiendo, y por lo tanto baja la vida útil de las baterías. ¿Cuándo me conviene a mí utilizar NB-IoT y cuándo me conviene utilizar LTM o Cat-M1, que es lo mismo? Para lo cual tenemos que tratar de entender un poco cuáles son las características de cada una de ellas. Estos son los parámetros: calidad de servicio, cobertura, rango, latencia, es decir, velocidad de respuesta, vida útil de la batería y escalabilidad, es decir, cómo lo puedo llegar a ampliar, y cantidad de bytes a transmitir. Y después también el despliegue que podemos llegar a tener. Y esto nos lleva a
analizar nuestro objetivo. Es decir, tenemos, por ejemplo, lo que llamábamos ciudad inteligente, es decir, medidores de servicios, luces, parquímetros, la parte de monitoreo del entorno ambiental, eso se utiliza bastante en las grandes ciudades del mundo. Y tenemos edificios inteligentes. Se está utilizando también para la parte de salud, de ingeniería biomédica, el seguimiento de mascotas y de vehículos, es decir, el seguimiento de mascotas ha sido un rubro en el primer mundo de mucho uso, realmente sorprendentemente, de mucha aplicación, y que dio un crecimiento bastante importante, porque no tengo que estar con una mascota supeditada a que tenga una antena LoRa cerca, sino que utiliza la red de telefonía celular, que es muy confiable. En automóviles, entonces en base a todo esto es que me surge la opción de trabajar con NB-IoT, básicamente, o con LTM. Y veamos acá cuáles son las características de cada uno para tratar de ver a qué nos circunscribimos. En NB-IoT vamos a utilizar aquellos nodos en los cuales me interesa minimizar el consumo de energía y no tengo movilidad, sino que son, por ejemplo, medidores de agua o de gas que están quietos. Es decir, no tengo que hacer lo que llamamos habitualmente roaming, así seguimiento cuando nos vamos moviendo. Si el roaming para nosotros, usuarios de teléfono celular, nos pasa en general inadvertido cuando cambiamos de una celda a otra en nuestro movimiento, porque automáticamente se hace el switcheo, el cambio de una celda a otra. Estamos moviéndonos, caminando y pasamos de una celda a otra y se hace automáticamente sin que nosotros nos demos cuenta. Porque el sistema, las antenas, miden la energía que están recibiendo del teléfono celular. Entonces, cuando la energía que está recibiendo la antena 2 es mayor a la antena 1, automáticamente se conmuta a la antena 2. Eso es lo que se llama roaming. Pasa desapercibido para el usuario. Pero el roaming lleva todo un proceso de señalización muy importante porque tiene que estar midiéndose energía, tiene que estar pidiendo información, tiene que estar sincronizado. Y eso, cuando yo tengo el medidor de agua o de gas, no me interesa, está quieto. Yo sé dónde está el medidor 1456, yo sé dónde está, en qué lugar está. No necesito geolocalizarlo. No se va a mover. Por lo tanto, la diferencia más importante que hay entre NB-IoT y Cat-M1 es que en el caso de NB-IoT no está previsto que haga roaming. Con lo cual, el tamaño de los paquetes de datos que estoy transmitiendo es mucho menor que si lo hago con Cat-M1. Por lo tanto, la vida útil de las baterías es mucho mayor para NB-IoT que para Cat-M1. Piensen ustedes el proceso que dijimos antes de roaming, todo lo que significa, el diálogo que significa entre la celda y el nodo que se está moviendo. Por lo tanto, NB-IoT ya le encontramos una ventaja, mayor vida útil de las baterías. Aparte, no tiene que estar negociando
la velocidad de comunicación, porque se estableció una vez y se mantiene hasta tanto se mueva, se cambie el medidor de gas o de agua. Entonces, se estableció una vez, se dialogó con la antena, se determinó en qué característica de granularidad voy a trabajar, y a partir de ahí no necesito estar negociando permanentemente eso. Cuando me estoy moviendo, sí hace falta. Entonces veamos, según esto, para el caso de telemedición de infraestructura de la ciudad, como por ejemplo el control de alumbrado y los parquímetros, y ahí me va a convenir trabajar con NB-IoT. Ahora, si tengo la parte vinculada con roaming, ya sea vehículos, ya sea mascotas, y ahí me va a convenir trabajar con LTM. ¿Quedó claro esto? Sí, sí, está claro. Bien. Las soluciones entonces son LTM o KTM1, NB-IoT, que son el release 13. Habíamos dicho antes de que la parte de NB-IoT surgió con la 13ª adenda o modificación que hizo 3GPP y que fue en el año 2016, mientras que la parte la parte original de LTE, que se llamó LTM-MTC, que fue el primer intento, fue el release 12. Bueno, ¿qué es lo que nosotros esperamos del servicio de IoT montado sobre telefonía celular? Buscamos, en primer lugar, eliminar toda aquella señalización que no sea imprescindible. Para minimizar el consumo de energía, le sacamos todos los paquetes de señalización y de sincronización que no sean imprescindibles. Se supone que tenemos que garantizar de alguna forma la seguridad del sistema, utilizando técnicas de encriptado, buscar optimizar la duración de la batería con alguna forma de abrir una ventana para que en el futuro pueda llegar a soportar algunas características que hoy en día no está prevista, como por ejemplo voz, de hacer transmisión de voz, no para NB-IoT, sí para CAT-M1, y hacer también un eventual soporte de mensaje de texto para la implementación futura. Estamos hablando de la implementación. Estos son las bandas asignadas a telefonía celular en el mundo. No todas esas bandas están disponibles en todos los países, sino que hay algunas bandas que están reservadas para unos países sí y para otros no. Por ejemplo, las bandas asignadas a Uruguay son distintas a las bandas asignadas a Argentina, buscando que no haya interferencia entre las comunicaciones de ambos países, que no necesariamente deberían estar sincronizadas. Digamos, de cualquier manera, y esto es un comentario off the record, hay que tener cuidado cuando uno está cerca de una zona de frontera, porque, por ejemplo, en la zona me sale Paysandú, no, de Gualeguaychú, hay todo un tramo en el cual uno está en Argentina, pero llegan las ondas electromagnéticas de Uruguay, y uno desprevenido, como está en Argentina, no deshabilitó la parte de comunicación de datos, y por lo tanto, cuando venga después el resumen de la empresa de telefonía celular,
le pueden aparecer a uno consumos que no hizo simplemente porque la antena lo detectó, lo localizó y por lo tanto ya aparece un ingreso en la red del otro país. Digamos que son detalles. Las ondas electromagnéticas no conocen fronteras. Entonces, de estas bandas que tenemos aquí, que son a nivel mundial, y dijimos que no todas van a estar disponibles para todos los países, fíjense que la gran mayoría de las bandas son sub-gigahertz, por todas las ventajas que dijimos. En la Argentina se van a utilizar la banda 5 y la banda 28, ambas en la zona de sub-gigahertz, y sobre todo la 28 es la más, la más recomendada para utilizar. Es decir, 703 a 748 MHz para subida y 758 a 803 para bajada. Características generales y resumen. Ya vamos llegando al resumen final. Entonces, para CAT-M1, release 13, para NB-IoT, release 13, velocidad pico para bajada, 1 megabit por segundo, 250 kilobits por segundo, no es significativo la diferencia. 1 megabit por segundo para subida, 250 kilobits por segundo, o 20 kilobits por segundo, de acuerdo con la elección que se haga, con una latencia, y observen ustedes que esto evidentemente no está pensado para tiempo real. NB-IoT no está pensado para tiempo real, es decir, la latencia es de 1,6 a 10 segundos. Evidentemente no me preocupa mucho saber en qué momento estoy midiendo el consumo de agua. 10 segundos es un tiempo recontra razonable, no es un reactor nuclear que requiera mayor velocidad. En CAT-M1 la latencia es bastante menor. En el caso de CAT-M1, podemos trabajar en full o half duplex, mientras que en NB-IoT, recuerden ustedes, mayor simplicidad, menor consumo, se puede trabajar en half duplex. El ancho de banda para la recepción es de 1 MHz en CAT-M1 y 180 kHz en NB-IoT. Y que, bueno, la transmisión y recepción están en el mismo entorno. Es decir que las diferencias importantes para destacar en esta comparación son el tiempo de latencia y el hecho de que NB-IoT solamente trabaja en half duplex. La idea de tener sensores distribuidos conlleva la necesidad de comunicación en forma esporádica, y por eso es que habíamos hecho el análisis de que me convenía, así fue como comenzamos la clase de hoy, me convenía trabajar con inteligencia en el nodo para poder comunicarme lo menos posible para gastar menos energía. Entonces me convenía poner un microcontrolador de bajo consumo, pero de altas prestaciones, que lo despertara periódicamente, lo que habíamos llamado Edge Computing, con software apropiado de inteligencia artificial para lograr una buena resolución de problemas, minimizando el consumo de energía. Entonces, CAT-M1, este es un resumen un poquito más ampliado. Batería, vida útil de la batería, 10 años para dispositivos con las características que hemos visto. El costo tentativo para final es de $5 por unidad. Existe la posibilidad de hacer actualizaciones
on the air, es decir, en el aire, es decir, enviando la actualización de firmware por el aire, firmware over the air updates, y que va a soportar voice sobre LTE. Entonces, estos dos parámetros son también distintivos de Cat M1 con NB-IoT. Después el resto, vamos a ver que las velocidades son menores para NB-IoT, la latencia dijimos que era mucho mayor, la vida útil de las baterías es parecida y el coste es parecido. Entonces para NB-IoT el ancho de banda es menor, no permite roaming, solamente pensado para dispositivos fijos, la latencia es grande, la vida útil de la batería es mayor a 10 años, el costo también es menor y trabaja en el release 13 de la especificación de 3GPP. Espacio comercial. Entonces, una empresa que es internacionalmente probablemente la más importante en la parte de uso de telefonía celular para la transmisión de datos, ya sea como GPRS, como 2G, y para también NB-IoT, es Sierra. Entonces, hay módulos que tienen ciertas particularidades. Por empezar, vamos a ver que hay placas de desarrollo que tienen zócalos y todos los módulos tienen la misma disposición de patas. Es decir, que si yo puedo cambiar de forma de comunicación simplemente sacando el módulo de la placa y poniendo un nuevo módulo. Vamos a verlo. Tengo la posibilidad de un entorno de desarrollo que me permite incorporar en un módulo un Linux embebido, con lo cual ya tengo una capacidad de procesamiento importante para pensar trabajar en Edge Computing. Legato es todo el procedimiento para el desarrollo y las herramientas asociadas para poder trabajar con este módulo, y que permiten, por reformulación de firmware, trabajar con Cat M1 o con NB-IoT. Es decir, Cat NB1 significa Cat con NB-IoT. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, los zócalos para que uno coloque estos módulos. Entonces, define en última instancia el módulo que yo utilice, la forma de comunicación que voy a emplear. Resumen, vida útil de 10 años. En todos los casos se tiende a que sea 10 años, ya sea para celular o no celular. Penetración profunda, buscando que la banda de trabajo sea sub-gigahertz y garantizar de esa forma la penetración en edificios, pensando en implementaciones masivas, es decir, el caso de los medidores que habíamos mencionado, de que podemos llegar a tener decenas de miles de medidores por antena en un poblado densamente habitado, con bajo ancho de banda por el tema del ruido y con un costo por dispositivo de unas pocas monedas realmente. Entonces, el consumo de energía es mejor a velocidades de transferencia medianas, en el caso de LTM, mientras que en el caso de NB-IoT es mejor a bajas velocidades de transferencia. No está pensada para NB-IoT para trabajar con roaming, solamente para aplicaciones estacionarias. Y fíjense, este es otro detalle importante, NB-IoT tuvo preeminencia en Europa, mientras que LTM en América del Norte. Un detalle significativo.
Bueno, las aplicaciones son múltiples, vamos a volver a tomar ahora, en el resumen final, la comparación entre nuestros favoritos, que son LoRa y NB-IoT, las diferencias que tenemos entre LoRa y NB-IoT es que LoRa no utiliza banda celular y por lo tanto trabaja en banda no licenciada. NB-IoT utiliza banda licenciada celular. El estado de desarrollo de LoRa ya es ampliamente difundido y utilizado en todo el mundo, mientras que NB-IoT está creciendo. La tecnología de modulación para LoRa habíamos dicho que era chirp, que era una modulación en frecuencia, mientras que para NB-IoT es una modulación de fase, por desplazamiento de fase, y el ancho de banda es variable en el caso de LoRa, de acuerdo con las características de la comunicación, mientras que en NB-IoT es estándar de 180 kHz. La velocidad de comunicación es mayor en NB-IoT y el costo es definitivamente más bajo en LoRa que en NB-IoT, que está todavía en proceso de evolución. La idea es como característica de vida útil de las baterías para el uso que estamos mencionando nosotros de esporádico y de pocos paquetes de datos de poco tamaño, es una autonomía estimada mayor a 10 años. Es una norma propietaria LoRa, hoy en día de Semtech, mientras que NB-IoT es open en el desarrollo, pero que está vinculado con una empresa de telefonía celular para la prestación. Retomemos el ejemplo del cual partimos. Para la parte de agricultura y ganadería, habíamos mencionado nosotros que lo óptimo era LoRa, y sigue siéndolo por el hecho de trabajar en el medio del campo sin conectividad. Para la parte de seguimiento de contenedores, vagones y vehículos, y lo más recomendable es Cat-M1, porque permite roaming y porque aparte nos permite utilizar infraestructura ya existente, no tenemos que hacer instalaciones adicionales. Para el caso de telemedición de consumo y agua, podemos usar tanto LoRa como NB-IoT, y para energía eléctrica cualquiera, porque ahí no tengo problema de consumo. El tema es con qué infraestructura. Bueno, la infraestructura es la que me va a permitir a mí elegir uno u otro. Ejemplos. El sistema de bicicletas que estamos utilizando en la ciudad de Buenos Aires para alquilar bicicletas. La agricultura de precisión la llaman, o agricultura inteligente, que es para la dosificación de pesticidas, riego, todo aquello que permita optimizar recursos, medidores de energía eléctrica o de gas o de agua, todas ellas son aplicaciones posibles. Y esta es una placa comercial que tiene Sierra Wireless. Aquí hay un detalle que es interesante. Sierra Wireless tiene una tarjeta chip, la que nosotros conocemos, tradicional de nuestros teléfonos, y que permite ser universal. Porque sobre todo cuando tengo el tema roaming, me resulta complicado. Si estoy sacando un contenedor que de Argentina vaya a China, estar cambiando de empresa de telefonía celular cada rato. Entonces, lo que creó Sierra Wireless es, por medio de convenios, una tarjeta chip que permite estar haciendo automáticamente el cambio de empresa proveedora a medida que voy cambiando de país o de zona. Esto que ustedes ven aquí es un módulo
que lo cambio yo de acuerdo con las prestaciones que le quiero dar a esta plaquetita que se llama Mango, que es una sigla, y que tiene, por un lado, comunicación micro USB para poder alimentar y comandar el funcionamiento de esta placa, y tengo tengo la antena para conectarme, la posibilidad de tener estos micro switch como para efectuar la selección el ajuste de parámetros, sin necesidad de reprogramar necesariamente a través del puerto micro USB. Esto es vista en la misma placa vista al lado de abajo, en la cual vemos el portatarjeta SIM, y esta es la tarjeta de Sierra Wireless que se utiliza para ello. Aquí tenemos la bibliografía, y un detalle importante es que en la página de nuestro aula virtual está la bibliografía de toda la materia. Y ahí tienen una buena cantidad de libros que van a ser los que vamos a utilizar posteriormente. Lamentablemente tenemos el material como para hacer la prueba, porque tenemos una placa de estas Mango para trabajar, pero lo haremos en el momento que podamos ir formalmente a la universidad, o que implementemos algún otro método como para poder hacer la parte práctica, que es realmente lo mucho más divertido que esta teoría. Bien, ¿alguna pregunta? No, ninguna, Marcelo. Juan Carlos. ¿En qué? ¿Cómo? No, ninguna por mi lado. No, por Sí, mi parte, ninguna consulta. gracias, Juan Carlos.